Hola, hola, buenos días. Hello, hello. Pues muy buen día hoy, ya es miércoles, ¿verdad, Briseida? Sí, Miércoles, ya de las últimas partes del... han estado preocupados, muy azozobrados, algunos clientes pensando que ya esto termina. No, los juzgados federales, que es donde estoy litigando un poquito más últimamente, estos no van a salir de vacaciones más allá del día viernes. Este viernes salen los juzgados locales. Hay un tema ahí que me han estado preguntando. Hace unos meses nosotros tramitamos la anulación de una multa de la Comisión Federal de Electricidad. Las premisas son muy importantes que las tengamos en cuenta. Para elaborar una demanda hay que ver primero si estoy legitimado, si estoy yo afectado, si la multa la emitió un órgano facultado para ello y si hay fundamentación y motivación en esencia, ¿no? Entonces, sí son nulas las multas de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué? Porque la Comisión Federal de Electricidad, creo que una multa como de 300 y feria, 300,000 y feria, ¿no? Entonces, son nulas porque no es una autoridad y debe esta ser autoridad, y la autoridad que regula eso es la Comisión Reguladora de la Energía. Por lo tanto, las multas que establece la comisión, aunque te amedrenten y vayan y te quieran embargar y no sé cuánto, no son multas legales, por lo tanto son impugnables por los medios que no voy a decir, pero ya tenemos referencias aquí en el despacho sobre eso. Ahorita andaban cortando ahí por mi cuadra la luz, me tocó a mí también. Yo asumo mi error. Pues yo pago por aplicación y estábamos pagando apenas y llegó el amigo y tracas, ¿no? Ni modo, es tiempo de frío, se aguanta. Y me vino a la remembranza cuando, no sé si a ustedes les tocó, épocas donde a mí me tocó, por ejemplo, el retraso de la luz. En aquel tiempo la luz te la cortaban o se iba por lluvias, por días. Yo me acuerdo que hace poquito le preguntaba a un amigo mío si no tenía por ahí una. Yo que si tiene alguien una por ahí, ojalá que me la ofrezcan. Había unas, ¿no les tocó a ustedes? Unas lámparas como de destilado le llamamos, o petróleo que se le llamaba. Kashima. Cachimbas se llaman, cachimbas. En mi casa había como unas 4, entonces era así el recipiente como una taza así, pues, ¿no? Y se enroscaba y salía una mecha gruesa y arriba traían como un bombillo, ¿no? Entonces con esas nosotros estudiábamos a veces porque ahorita Griselda también ya sabe que son cachimbas. Eran las cachimbas muy famosas, pero ahora yo recuerdo que ibas de la escuela, te mandaban por el petróleo. ¿Nunca les tocó a ustedes eso? ¿A ustedes sí? Tampoco. Resulta que el petróleo, el destilado, se usaba para, había unos trapeadores gruesos, que en esos trapeadores gruesos se rociaba del petróleo y con eso trapeaban no sé qué efectos tendría, desinfectante, no sé, pero con eso se trapeaban los salones de clase y algunas casas también. Entonces, eran las mentadas cachimbas esas, como muchas cosas que ahora tenemos de progreso. Antes, por ejemplo, pues no era tanta desgracia que no hubiera luz, ¿no? Se iba la luz y ahí estábamos con las cachimbas, y ahí estábamos también, pues no había ni aires acondicionados. O sea, a mí me tocó la época de que eran abanicos de 2 aspas, y luego el progreso posterior eran los cooler, aquellos que les prendías el botoncito y salías corriendo a darle vuelta porque empezaba, ¿no? Y a echarle agua, y a veces si había hielo para que refrescara porque era un olor a paja.
eran otros tiempos. Por ejemplo, también existían los boilers, primero de leña, a mí me tocaban también de ladrillo. El ladrillo también que se ponía y se le goteaba con petróleo o con destilado, y con eso se calentaba el agua. Y luego después vinieron los otros de gas, los primeros, donde tú te asomabas y a veces podías perder las pestañas ahí, porque podía tronar al momento de estarle picando a un botoncito que era el piloto, y luego después le abrías una vez que se prendía el piloto, que se batallaba mucho, por lo menos en mi caso, lo le abrías al gas y ¡pum! Echaba la flama. Pues ahora, a propósito, pues ahora tenemos de esos, o regadera eléctrica o de esos de pared, ¿no? Que se prenden con la pila, y son las modernidades de hoy. Pero bueno, me salí del tema. La Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efecto de que... Pero me vino a otras cosas al momento de estar reflexionando sobre eso, porque realmente la gente no pelea los derechos como se debe. No hay organización, pero sí la Comisión Federal de Electricidad, incluso yo tengo una idea que esa no la he estampado de ningún tipo de procedimientos, como la electricidad es un consumo o es un producto básico o un elemento básico de subsistencia, el corte de la energía eléctrica viene siendo un acto de molestia, o puede ser una restricción a la vida digna, porque por ejemplo en el estado de Sonora es esencial la energía eléctrica, sobre todo en tiempo de calor. Entonces dice el artículo 16, nadie puede ser molestado, ¿no?, privado de sus derechos, etcétera, sino por una orden judicial que funde y motive el procedimiento o el acto de autoridad. Ya aquí, creo yo, sostengo, no lo he comprobado, pero los cortes de energía eléctrica son en una manera también ilegales, porque atentan contra el 16 y 14 constitucional. O sea, no es una autoridad que tenga la facultad de cortarte un suministro que es básico y que se ha convertido hoy en día de subsistencia. Así tenemos también, por ejemplo, se me viene a la mente que esto sí ya es más probado, porque ya lo hice, el corte de agua. El corte de agua es inconstitucional. Digo, aunque se enojen los de Mapaz, trato de llevarla bien ahora ya. Que saludos a señor Fructuoso Méndez, que me dijeron que ya no está en Omapaz, está ahora en desarrollo urbano. Pero es cierto eso. Ellos saben, porque yo peleé en la lucha junto con algunos de los que están en Omapaz ahorita, y los apoyé en aquel tiempo cuando luchaban contra los cortes de agua. Y no voy a mencionar nombres, pero varias veces nos citamos en el Vivi ahí a hacer los apoyos, y yo los apoyé mucho en cuestión académica, y no necesita mucho escarbar. El artículo 4, en una de sus fracciones, dice que el agua es un derecho humano y que debe haber accesibilidad, etcétera. Por ejemplo, en Nuevo León, al lugar de cortar el agua, lo que hicieron es racionarla. Le ponen un tubo donde ingresa menos agua, pero no se le quita el agua a la gente. Entonces, pudiera ser una propuesta para el gobierno municipal que no corte el agua, porque ayer con bombo y platillo el director general de Omapaz decía que habían cortado no sé cuántos miles de servicios. Y creo que en estricto apego a los derechos humanos no es un procedimiento legal y constitucional. Bueno, pero y me fui más todavía allá, y creo que hasta hoy lleva una repercusión la luz. Por ejemplo, te cortan la energía eléctrica, se te va todos los servicios, porque antes se te cortaba la luz, por ejemplo, y tú tenías teléfonos normales en tu casa y seguías teniendo comunicación, y la comunicación también es un derecho humano. Y ahora se te corta la luz y se te va a internet,
y como todo es por fibra óptica, se pierde la señal del teléfono también. Por lo tanto, pudiera atacarse también por ese lado, porque está afectando un servicio primordial que corresponde al Estado mexicano regularlo, incluso el del teléfonos, el de telefonía. Pudiera ser un acto de molestia o un acto inconstitucional o ilegal. Esto no lo tengo probado, simplemente lo estoy diciendo a manera de reflexión. Ya en su momento cada quien pudiera hacer un examen concienzudo. Es cosa nada más de analizar el contexto de la realidad para planteársela a la autoridad que corresponda. Pero yo considero ahorita, entre que estaba desayunando y viendo que me cortaron la luz y que me quedé a oscuras, no tan oscuras, ¿no? Pero estaba viendo, pues sí, fíjate que el corte de luz puede ser también ilegal e inconstitucional porque no es el ente regulador. Ahí tendríamos que ver la ley y que este consejo regulador fuera el que emitiera la orden de corte del suministro, porque es un acto arbitrario el que te lleven y te corten el suministro. Bueno, muchos dirán, bueno, pues es que estás programando para que la gente no pague. No, se trata de ser legales, ¿no? Lo legal es lo legal en este país. Y si algo falta es aplicar la ley. Entonces, pues doy esas premisas o esos ejemplos que son muy interesantes. Agua, luz, ¿qué otra cosa dijimos? Comunicación. Ahorita no podemos, por ejemplo, fíjense, te cortan la luz, tú tienes una audiencia porque todo es cibernético, entonces te traen un retraso total y te causan perjuicios. Por lo tanto, pudiera ser acreedor a un nacimiento de obligaciones para que te indemnicen la pérdida que sufriste al momento de no haber desahogado una audiencia vía internet. Fíjate cómo tiene muchas cosas ahora, porque está muy adminiculado todo el derecho. Entonces es muy importante. Otra de las preguntas que me hacían y que ya me está sucediendo a mí en un juicio civil. En los juicios civiles está prohibido por mandato constitucional el exhibir conversaciones privadas, ya sea correos, ya sea WhatsApp, ya sea llamadas grabadas. Es el derecho a la privacidad, son pruebas ilícitas. La Constitución, la Corte emitió ya hace algunos años un concepto muy paradigmático que se llama ilícito constitucional, que en la universidad nunca habíamos oído hablar eso de ilícito constitucional, pero ya existe ese precedente, de ahí derivan otras tesis de jurisprudencia. No se puede aprobar el desahogo de una medio de convicción basado en la vulneración del derecho a la privacidad. Si una persona exhibe conversaciones privadas, esa prueba debe ser desechada de plano. Hay un antecedente ahí que comentaba la otra vez un abogado, donde una persona sustentó, cuando todavía no existía el divorcio incausado, sustentó su acción de divorcio necesario en una de las causales que era infidelidad o adulterio, que le llamamos. Entonces, lo que hace este sujeto, abre la pantalla de su esposa y saca todos los correos electrónicos y se va por un notario, da fe de todos los correos y luego ofrece, como para perfeccionar la prueba, una prueba pericial para que deduzcan los peritos psicológicos si existió una consumación de un adulterio en base a las conversaciones que había. Entonces se fue a revisión en amparo y pues lo echaron abajo porque sencillamente era ilícita o había una ilicitud en la prueba. Entonces es muy importante que lo cuidemos
Yo aquí ya me tocó en el juzgado tercero civil, que me quieran admitir pruebas de correos electrónicos. Y hay que ver un poquito más al respecto. No me quiero andar de acelerín, pero sí hay que ver con mucha prontitud y estudiar un poquito más el ámbito constitucional. Ya no son los tiempos de antes. A partir del 2011, la vida constitucional de este país, o neoconstitucionalismo, cobró una relevancia importante. Ya no podemos decir que las reglas procesales se deben de cumplir estrictamente. Tenemos que ver qué derechos humanos se afectan, pero además tampoco son las reglas procesales que dominan, sino la verdad. Se agrega el tercer párrafo del artículo 17 constitucional, que también prevalece la solución de los conflictos. Bueno, pues son cosas de estudio de derecho que a fin de cuentas nos va abriendo campos de estudio para ir rompiendo paradigmas jurídicos. Muchos se creen los pleitos estos que a veces llamamos los abogados, pero no son pleitos de verdad. Son de mentiritas, pero son peleando una verdad. Ayer escuchaba a un político que decía de otro político: no es mi amigo, pero somos compañeros de lucha. Pues así sucede en esto. Yo no tengo enemigos en la práctica jurídica, pero sí recalco que no son tampoco intocables cuando considero yo que un acto de autoridad es ilegal o inconstitucional, porque sobre todo como abogado constitucionalista creo en la Constitución, creo en el Estado de Derecho y creo que las leyes y los principios deben de ser predominantes en la impartición pronta, expedita de la justicia ante tribunales gratuitos y que estén previamente establecidos. Pase usted una excelente mañana y la principal, no se deje.